Ya este rato ya está en Facebook. Ya este rato ya está en Facebook. Sí, sí, Cris, ya está. Ya, perfecto. Entonces, ahorita si comenzamos con el video, Ale, para... Ya, ahorita. Buenas tardes, bienvenidos a este
seminario virtual sobre ciberdiplomacia y gobernanza global. Soy Michel Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, y estoy muy contento de poder presentar en la tarde, noche de hoy, este evento muy importante que lo coorganizamos con el Instituto de Pensamiento Iberoamericano de la Universidad Pontificia de Salamanca, representado en esta ocasión por el doctor Mario Torres Jarrín. Nuestros panelistas en la tarde de hoy serán Mario Torres Jarrín de la Universidad Pontificia de Salamanca, del Instituto de Pensamiento Iberoamericano, Mireya Muñoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y Luis Enríquez de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de nuestros invitados. Mario Torres Jarrín es director de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Salamanca, en donde es investigador del Instituto de Pensamiento Iberoamericano. Es también director del Instituto Europeo de Estudios Internacionales con sede en Estocolmo, Suecia. Mario es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca, en España, y tiene estudios en Economía, Ciencias Empresariales y Estudios de la Unión Europea. A continuación, nuestra invitada especial también esta tarde es Mireya Muñoz. Mireya es embajadora del Servicio Exterior del Servicio Exterior del Ecuador. Se desempeña como subsecretaria de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Es doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene estudios en Derecho y Manejo Ambiental y Relaciones Internacionales y Diplomacia. A continuación, nuestro siguiente invitado es Luis Enríquez. Luis Enríquez, que es de nuestra casa de estudios, es coordinador del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, profesor invitado de la Universidad de Lille, Francia, máster en Derecho y Tecnologías de la Información por la Universidad de Hannover, en Alemania, y máster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Nuestros invitados van a tratar este tema tan especial que nos convoca en esta tarde. Queremos un poco mirar cuál es el alcance y la lógica de lo que se llama ciberdiplomacia. Un término que es muy tentador en esta época en la que todo es ciberespacio, ciberderechos, cibercomunicación. Entonces, justamente hace un año, con Mario Torres, en una reunión de un proyecto de la Unión Europea, conversábamos sobre el tema de la diplomacia y él me hablaba sobre la importancia que tenía en el contexto actual esta lógica de la ciberdiplomacia. A raíz de eso hemos venido, por decirlo así, mirando las opciones que nos permitirían presentar de una forma más pública cuál es el contexto de esta estructura, qué es mismo esta ciberdiplomacia, cómo se relaciona con la diplomacia tradicional, qué sentido tiene en el mundo y en la realidad actual. Y eso es, toda esta serie de elementos han dado luz a este seminario que les presentamos la tarde de hoy. Coincidencialmente también la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con nuestro rector César Montaño Galarza, que está muy interesado en todo el mundo virtual, que le ha dado mucho énfasis en su administración a promocionar los temas que tienen que ver con el conocimiento de los temas que van tecnológicos y potenciación de la universidad en materia tecnológica, invitó a Luis Enríquez para que cree un observatorio sobre ciberderechos y tecnologías. Luis es un experto ya de larga data en el tema. Él ha trabajado no solo en temas que tienen que ver con el derecho y, por decirlo así, las ciencias sociales, sino también en la música. Él es un músico reconocido aquí en nuestro país y tiene una trayectoria también reconocida en la música y la tecnología. Entonces,
con Luis justamente también había conversado del interés que él tenía de plantear y mirar cómo este esquema de ciberdiplomacia tendría que ver con la ciberseguridad y una visión mucho más rica de varios aspectos que dan como resultado esta combinación de lo real y lo virtual. Y por una feliz coincidencia, gracias a una querida colega de la Cancillería de Ministerio de Exteriores, Daniela García, pudimos saber que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador estaba trabajando en este tema y que además tenía una experta, una especialista que está muy vinculada y participa ya desde hace mucho tiempo atrás en los temas, que es nuestra embajadora Mireya Muñoz. Entonces, para nosotros realmente la ecuación se complementó el momento en que podríamos tener una visión de alguien que está en el esquema de gobernanza global y que conoce muy bien esa estructura, como es Mario, con una visión que puede dar fe de lo que se hace en nuestro país y de lo que en la región se plantea en el momento actual en esta ciberdiplomacia, y además con una visión de los aspectos técnicos, tecnológicos y de la lógica ya vista desde la academia y desde la práctica que nos va a ofrecer nuestro querido amigo y colega Luis Enríquez con su conocimiento muy especializado en esta materia. Yo creo que al igual que muchos de nuestros invitados de esta noche, de esta tarde-noche, soy un total neófito en este tema. Entonces, para mí es realmente una ocasión muy buena para aprender y para conocer con mayor profundidad y para posteriormente profundizar con la investigación este tema de ciberdiplomacia que nos convoca a la tarde. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Mario Torres Jarrín, quien se encuentra en este momento en Salamanca, en España, donde él trabaja, donde él vive, porque lo estamos haciendo trasnochar, es medianoche en Salamanca, y bueno, si bien en España están acostumbrados a tener una vida nocturna muy fuerte, pero es en otro sentido. Entonces, en este caso, le estamos haciendo trabajar en horas indebidas. Gracias, Mario, por el copatrocinio de este evento a través de la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto de Pensamiento Iberoamericano. Y sin más, te doy la palabra a ti para que por favor abras el contexto de la ciberdiplomacia y la gobernanza global. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, embajadora Muñoz y profesor Álvarez, por compartir hoy el panel conmigo. En primer lugar, quiero agradecerte, no es un placer, Michelle. Como amigo, ya sabes que siempre presto, y más aún con la Universidad Andina, que sabes que le tengo un gran aprecio y cariño. Quiero agradecer a la invitación, por tanto, no solamente como has indicado a la universidad, sino al propio Centro Andino de Estudios Internacionales por coorganizar con el Instituto de Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, porque como bien has dicho, también nosotros en la universidad, el actual director, a quien quiero agradecer, que es el padre Santiago García Jalón de Lama, él tiene mucho interés por justamente no solamente ampliar las relaciones en la región, sino que volver a justamente, como el propio nombre lo indica, del instituto, que es de pensamiento iberoamericano, ¿no? Y qué mejor que abordar estos temas. Así que gracias a ti por permitir colaborar conjuntamente en estas áreas. Paso a compartir mi pantalla para entrar ahora a mi presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Bueno, como ha indicado el profesor Levy, yo voy a hablar sobre, en términos generales, sobre la ciberdiplomacia y la gobernanza global. Como ustedes bien sabrán, cuando hablamos de gobernanza global, principalmente o inmediatamente en términos académicos e internacionales, identificamos que los actores de esta gobernanza global son los Estados-nación.
con la creación de la Unión Europea y los diferentes procesos de integración regional a esta gobernanza se suman cada una de estas uniones regionales, los propios organismos internacionales, las empresas en las últimas 2 décadas, las ONGs y en los últimos 5 años los propios think tanks que cada vez se van tomando más relevancia en los asuntos globales y sobre todo lo que es más importante en la toma de decisiones, ¿no? Haré referencia, por ejemplo, a justo dos policy report que hemos presentado como Instituto Europeo con mi colega Sean Riordan ayer y antes de ayer en el marco del G20, en la cumbre de los think tanks, justamente, que este año se celebraba en Riyadh, y donde un documento que presentamos justamente era sobre nuestras recomendaciones que dábamos como instituto a los jefes de Estado en el tema de lo que es la ciberdiplomacia, ¿no? Y cómo a través de la ciberdiplomacia podemos justamente hacer una mejor gobernanza del ciberespacio, ¿no? Bien, cuando hablamos, por tanto, entonces de esta gobernanza global, más o menos tendríamos identificados los actores. También tenemos identificados, digamos, el ámbito. Normalmente estos actores se reúnen en foros internacionales para discutir los temas de la propia agenda global y en términos jurídicos la regulación suele ser el derecho internacional y en el ámbito regional, como es el caso de la Unión Europea, el derecho comunitario. Suelen haber instituciones que se encargan de velar porque dicho derecho sea cumplido y además sirve de arbitraje y de sancionador a los actores que incumplan con dichas normas. Sin embargo, lo que no queda claro es quién gobierna el ciberespacio. El ciberespacio, incluso en términos conceptuales, sigue siendo una definición muy vaga. Ni siquiera en Naciones Unidas está definida lo que es el ciberespacio, pero lo que sí queda claro es una organización que es el ICANN, ¿no? el Internet Corporation, que es la instancia, es una organización sin fines de lucro, pero en términos prácticos es realmente una empresa, que es la que asigna justamente los nombres y los números en todo lo que es el Internet, que por tanto muchas veces se considera que el Internet es el ciberespacio, pero el Internet es simplemente en el medio en el cual se accede al ciberespacio, ¿no? Pero aquí vemos cómo hay un ente que es quien asigna todos nuestros números de página web, nuestros correos electrónicos, los IPs, todo lo relacionado con el acceso al ciberespacio, los servidores que van conectados, esta misma conexión que estamos teniendo ahora, realmente todo es regulado por este ICANN que fue fundado en la década de los 90, pero que es la sucesora del IANA, que es justamente una autoridad que fue inicialmente un proyecto promovido por la Universidad del Sur de California, que mediante un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comienzan a desarrollar digamos, este tipo de plataforma, ¿no? Lo interesante de esto es que normalmente, o a diferencia de lo que es la gobernanza tradicional en el sistema internacional, vemos cómo existe un ente privado que es quien realmente controla todo el ciberespacio, ¿no? Y aquí simplemente pido que se queden con esa nota. He mencionado que en términos internacionales no existe una definición clara y por tanto la delimitación tanto conceptual como física de lo que es el ciberespacio no sigue sin ser tan claro. Las áreas como la gobernanza del Internet, la regulación económica y comercial, el cibercrimen, la ciberseguridad, siguen siendo nuevas áreas, producto de esta cuarta revolución industrial o de lo que se suele conocer también como la globalización 4.0, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, la robótica, el Internet de las cosas, el 3D y ahora el 5G, es justamente la muestra del mundo en el cual estamos cambiando y cómo cada una de estas áreas
que en realidad representa a un conjunto de todas estas nuevas empresas tecnológicas, nos permiten ver que son los nuevos actores que geopolíticamente interfieren, modifican, cambian, imponen y diseñan lo que se va a hacer en el sistema internacional. Hacíamos una vez una comparación con un colega justo ahora que estábamos en la cumbre, decíamos cómo en la década, si miramos hacia atrás, las décadas sucesivas, al principio del siglo 1900 eran las empresas de minería, luego fue el petróleo, luego fueron la banca, posteriormente fueron las empresas relacionadas con el Internet y hoy por hoy son las empresas tecnológicas, ¿no? Con la diferencia en que las primeras grandes empresas, su marco era delimitado, porque al operar a un país, pues se acogían a las normas de dicho país y por tanto tenían, aunque eran multinacionales, siempre quedaba identificado bajo qué derecho se aplicaba y cómo se regulaba su comportamiento. Sin embargo, en el ciberespacio no existe eso, ¿no? No existe y por eso pondré el ejemplo más adelante. Hoy salía en el New York Times cómo Estados Unidos prácticamente rompía relaciones con la Unión Europea por el caso de Google, ¿no? Como por qué la Unión Europea había puesto sanciones a Google y cómo no quería Estados Unidos que ni Google, que en realidad no es tanto Google, sino las empresas tecnológicas que, como Google, operan con una sede fiscal inscrita, en este caso en los Estados Unidos, pero que al operar en el mundo, muchas empresas, muchos países, como es el caso también de la Unión Europea, dice, bueno, pero si los beneficios de estas empresas son adquiridos o recibidos, percibidos en territorio, pues entonces que paguen impuestos aquí, ¿no? Bueno, vemos ahí cómo hay un vacío legal que es justo parte de todo este ciberhistorias, como ha mencionado Michelle hace un momento de una manera muy coloquial. Por tanto, vemos, por ejemplo, otro ejemplo del 5G, la gran lucha que hay entre Estados Unidos y China. No es tanto un tema comercial, ¿no? Digamos que eso, puede ser prácticamente el pretexto, el tema de fondo realmente es el 5G. China tiene una gran tecnología en 5G muy superior a Estados Unidos y parte de su proyecto de la nueva ruta de la seda involucra una serie de países en las cuales China no solamente invierte el tema de infraestructura, sino justamente toda esta infraestructura tecnológica para poder desarrollar el 5G, porque sin el 5G todo el Internet de las cosas, el tema de todos nuestros apps y todos nuestros usos que utilizamos en el teléfono no podríamos ser factibles, ¿no? Por tanto, vemos cómo este 5G realmente vuelve a poner en el sistema internacional un tema relevante. ¿Por qué es importante el ciberespacio? Porque muchas de esas empresas trabajan con información personal, las redes sociales, los correos electrónicos que en teoría y en principio suelen ser gratuitos, en realidad, como ya bien es sabido, son empresas que en teoría nos brindan ese servicio gratuito, pero que ellos luego comercializan con toda la información que nosotros vamos dando a través de los likes, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, o toda mucha información que dejamos en las nubes, ¿no? El tema de las nubes es realmente algo muy, muy peligroso, porque en realidad, tanto en las nubes como en cada uno de los servicios que nosotros usamos a nivel de Internet y que le damos a aceptar sin poder controlarlo, en realidad estamos dando a aceptar que toda la información que nosotros ponemos allí no es nuestra, sino de la empresa en la cual aloja dicha información, ¿no? Claro, nuevamente podríamos decir, pero están violando parte de nuestra privacidad, eso es parte de nuestros derechos fundamentales, y entonces vemos ahí cómo ya va tras una serie de diferentes derechos, no solamente a nivel empresarial y fiscales, sino también en derechos fundamentales, como es el caso del derecho de la privacidad, ¿no? Los famosos algoritmos que se suelen utilizar en las redes sociales van también creando nuevos espacios dentro del ciberespacio, ¿no? El ciberespacio
por ejemplo, a través de las redes sociales, ha permitido que nosotros podamos tener mucha más conexión. Creamos unos subgrupos a nivel global en la cual podamos tener una identidad común a pesar de ser de diferentes nacionalidades, ¿no? Podemos tener compartir un gusto por un equipo de fútbol o por un tipo de música, pero en el fondo, digamos que en el matiz está en que dentro de ese ciberespacio no importa tanto las nacionalidades, más tanto la identidad, cómo nos sentimos identificados y cómo podemos hacer grupos a nivel global. Y esto que puede parecer algo muy cultural o anecdótico, claro, para los que nos dedicamos a los temas de gobernanza global, vemos que es más allá que interesante, es también desafiante, ¿no? Porque no es casual, por ejemplo, en que Facebook, justamente siendo muy perspicaz de cómo hay grupos dentro del ciberespacio a través de las redes en las cuales se pueden identificar, claro, lanzan esta idea, por ejemplo, de las criptomonedas, que en este caso Libra es el campo de Facebook, ¿no? Hay muchas personas que ya viven en el mundo virtual, que trabajan, que no solamente se trasladan por un tema de juegos, ¿no? Y como una gran parte del dinero ya no está en los bancos suizos o en los grandes centros financieros, sino que están en el ciberespacio a través de estas múltiples criptomonedas, ¿no? Lo cual no es menor, porque recordemos que la moneda muchas veces es identificado como un signo de identidad de un cierto grupo de personas o de una nacionalidad, pero las criptomonedas, al fin y al cabo, es parte de este nuevo concepto que nos permite o que nos brinda el ciberespacio, ¿no? Las plataformas de idiomas, por ejemplo, hay algunas que uno va jugando y conforme vas digitalizando, en realidad vas luego traduciendo varios fondos de biblioteca, ¿no? Me lo explicaba uno de los que trabaja en Duolingo, por ejemplo, ¿no? Luego hablaba una vez con uno de los directivos de Spotify en Estocolmo y él me decía cómo, por ejemplo, a través de nuestro uso de Spotify, yo soy usuario de Spotify, pero él me decía, mira, a través de Spotify nosotros podemos, en base a la música que tú escuchas, si por ejemplo, podemos analizar los perfiles. Si una persona, por ejemplo, escucha una música muy activa a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la noche, probablemente será corredor, ¿no? Pero si ese mismo corredor o esta misma persona vemos que entre las 4 y 7 de la noche o 8 de la noche escucha música para niños, entonces significa que tiene niños. O sea que hay una serie de perfiles que ellos van construyendo en base a nuestra navegación en este ciberespacio, y conforme vamos navegando en este ciberespacio, sea por correos, sean por redes, sean por plataformas, el caso de Netflix, ¿no? Todos sabemos que cuando vemos una película en Netflix de una determinada categoría, automáticamente Netflix nos va informando de cuáles son las más parecidas, ¿no? Incluso si utilizamos de un idioma, luego nos vuelve a ofrecer los idiomas, ¿no? Entonces vemos cómo existen esta interrelación, ¿no? La inteligencia artificial ha permitido a través, por ejemplo, de los asistentes de voz de Siri u otros programas, como no solamente reconocer nuestra voz, guardar nuestra voz, sino también el poder darnos información, interactuar en base a ella. Claro, el riesgo está en que muchas veces eso también es una violación a nuestra identidad, a nuestra intimidad, ¿no? El reconocimiento facial, yo recuerdo, ustedes si bien recuerdan, hace 10 años con el 11 de septiembre se habló ya de un reconocimiento facial para poder hacer control en los aeropuertos, y mucho del mundo decía no, esto no lo vamos a permitir porque eso va en contra de nuestros derechos. Sin embargo, vemos que luego por seguridad se fueron imponiendo no solamente este reconocimiento facial, sino los propios escáneres, cada vez que ahora uno pasa por una frontera, pero que vemos que si bien es cierto son temas tecnológicos que se van incorporando a nuestra vida, también se van incorporando por un tema de seguridad, ¿no?
pero que a la vez va también como mermando poco a poco parte de estos derechos fundamentales, ¿no? Ahora, tras el COVID, están diciendo de que a través de nuestros teléfonos pueden controlarlo para saber si damos positivos y poder saber en qué parte del territorio estamos y si hemos salido de un territorio a otro. Claro, ese es parte del doble juego, ¿no? De lo complicado que es cuando no existe una gobernanza justamente en este ciberespacio, ¿no? Y eso tiene que ver con la geolocalización que está allí. El ciberespacio también se ha trasladado las guerras hoy en día ya no son mandando misiles o yendo con ejércitos, ¿no? Hay guerras híbridas que justamente se hacen vía el ciberespacio, ¿no? Pongo el ejemplo en Estonia, que en el 2015 en Estonia durante un día y medio se quedó sin internet, ¿no? Hay sospecha de los países que pudieron haber hecho ese ciberataque. No se dijeron que eran empresas, sino países. Y claro, eso era, claro, en este caso se hizo con Estonia. Imagínense si lo hacen con un país con mayor población y con mayor comercio y con mayor sistema bancario, ¿no? Por eso comprobaron, digamos, haciéndolo en Estonia, pero demostró a la comunidad internacional esa alerta de decir, cuidado, es decir, que podemos tener ciberataques en la cual realmente pueden desconectar el Internet a un país y claro, sin Internet se cae el comercio, se caen las transacciones, realmente puede colapsar un país, ¿no? Por eso China, por ejemplo, tiene su propio Internet, Rusia dice, saca su propio Internet, Estados Unidos, en Estados Unidos a lo largo de los últimos 5 años han habido 3 veces en las cuales por ciberataques han apagado y encendido las represas, ¿no? De diferentes estados de Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué efecto tiene? Bueno, mucho, porque si una persona puede entrar por ciberataque, controlar, abrir y cerrar las compuertas de las represas, si las abre puede matar a miles o cientos de miles de personas desde dentro con un ciberataque y puede causar muchísimo más daño que tirar una bomba en un centro de una capital de cualquier estado grande, ¿no? Por tanto, claro, el riesgo es muy grande, ¿no? La dificultad de determinar este alcance jurídico, por tanto, y las áreas jurisdiccional es el mayor reto en el cual nos enfrentamos como países, ¿no? El tema de la fiscalidad, el tema de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, cómo identificamos a alguien en el ciberataque si sabemos que además utiliza un servidor que está luego este servidor conectado a otro servidor y probablemente el ciberataque sea de otro tercer país, ¿no? La responsabilidad corporativa, el control de los datos. En fin, soy corto, así que simplemente voy abreviando diciendo que el mundo post-COVID ha hecho acelerar todo esto. Antes en enero, la OIT, el World Economic Forum, estimaban que para el 2030, por ejemplo, el 30% de las actuales profesiones serían automatizadas, para el 2050 el 60%, justamente a través de la inteligencia artificial y de las machine learnings, ¿no? Lo cual iba a originar el 30 y el 60% de la desaparición de los actuales puestos de trabajo, porque las nuevas empresas de servicios tecnológicos que dan estos software de teletrabajo y de las tarjetas de pago, por ejemplo, claro, van eliminando una serie de trabajadores, ¿no? Sin embargo, vemos que con el COVID hemos pasado en muchos países al teletrabajo, hemos adquirido estos software de estas empresas por un tema de seguridad y limpieza. Ahora ya nos dice que ya no se va a utilizar el dinero porque tiene mucha suciedad y por tanto se va a aumentar el tema de pago con tarjetas. Recuerdo que cuando hace unos años Suecia anunció que en el 2023 dejará de utilizar el dinero, muchos países europeos en la comisión decían, bueno, sí, claro, van a dejar de utilizar el dinero, es imposible y tal. Sin embargo, hoy en día varios países antes del COVID ya miraban la ventaja y la principal ventaja era porque podían eliminar el desvío fiscal, ¿no?
porque si tú tienes toda la economía digitalizada, entonces Hacienda, la agencia tributaria, puede permitir que el 100% de la gente pague, porque lo tienes controlado, ¿no? Claro, así entonces eliminamos el fraude fiscal, pero a la vez las agencias tributarias también se convierten en un gran hermano que pueden controlarlo todo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que cuando estoy en Suecia y me invitan a una universidad a dar una conferencia o a un organismo y me pagan por esos servicios, exactamente tardan 2 días cuando yo recibo un mensaje en mi móvil, donde me dice la agencia tributaria que recuerde que acaba de ingresar un dinero de tal institución a mi cuenta bancaria y que simplemente me quieren recordar que no me olvide de incluir dicho pago en mi declaración de la renta del siguiente año, ¿no? Porque todo está interconectado y además por un tema de seguridad y por transparencia y para evitar el fraude fiscal, las normas se han ido globalizando en parte de este control también de lo que podría ser el ciberespacio, ¿no? Las empresas de telemedicina, por ejemplo, Dinamarca está muy avanzado en esto con Finlandia, pero sobre todo con Dinamarca, y vemos como con el COVID estas empresas también se han acelerado. Se habla de una sociedad digitalizada, que ya se hablaba de ello cuando se esbozó el concepto de la cuarta revolución industrial y de la globalización 4.0. Por tanto, parte de los retos del ciberespacio y su gobernanza pasan por ver también los aspectos éticos y morales de dichas acciones, ¿no? Eh, eh, Soy parte de 2 grupos de trabajo para el G20 y en la reunión de Tokio el año pasado, en la cumbre, hablaban del lanzamiento de jueces robots, ¿no? Justamente, si no me equivoco, creo que también es Estonia o Lituania, no recuerdo ahora, va a comenzar a implementar en el 2023 los jueces robots, ¿no? Es decir, si yo tengo, por decir, un conflicto con el profesor Levy, él va directamente a entrar a la plataforma del Poder Judicial, él entra a través de un software, por escáner digital le van a poder reconocer, tendrá todo el acceso a toda la información de dónde trabaja, todo lo que tiene, el dinero que tiene, las cuentas que tiene, y él podrá hacer de manera solo el personal, es decir, bueno, demando a Mario Torres por X cosa. Me llega un mensaje automáticamente a mí, yo haré el descargo, bueno, yo digo que esto no da. La inteligencia artificial, el software de la inteligencia artificial, lo que va a hacer es cruzar dicha información, compararla con la jurisprudencia y emitir directamente una sentencia, ¿no? Es verdad que están diciendo que comenzarán básicamente con algunos casos de temas de derecho civil, pero sí esperan que para el 2025 entren en temas administrativos y que para el 2030 realmente abarque el conjunto de todas las demandas que lleven a los tribunales, ¿no? Claro, volvemos a decir, son casos ejemplares que luego se terminará siendo a nivel global. En la cumbre de Tokio se anunció y ahora en la cumbre de Riyadh se está hablando del lanzamiento ya de los profesores virtuales, ¿no? Algo que también parecía muy ajeno para ciertos grupos hace un año y sin embargo hoy con el post-COVID todo el mundo dice sí, que mis hijos tengan profesores virtuales no sería nada extraño porque lo que ellos quieren es que no se queden sin escuelas, ¿no? La idea de estos profesores virtuales son profesores que son con hologramas, que van a tener conectados al internet, a la red, y por tanto si nosotros estamos cada quien en su casa o en cualquier parte del mundo, entra de manera virtual a esta aula común y podemos preguntarle a este profesor y este profesor, claro, va a ser un erudito porque como está conectado a la internet, a la red, le podemos preguntar sobre las culturas en Mesopotamia o las culturas en Ecuador o la última actualidad que ocurrió ayer en París. Y claro, lo va a tener. La pregunta en términos éticos
es quién regula esa información, quién va a poner la información en la red sobre cada una de esas culturas, o la descripción de un país, o la definición de un concepto, ¿no? Entonces, eso también es parte de este debate, pero que con el COVID justamente se acelera. Bueno, puedo pasarle luego al profesor justamente varios de los reportes que hemos escrito en el instituto sobre estos temas, y como hemos mencionado con mi colega Sean, hemos presentado ayer justamente uno que es un policy report eh, sobre el futuro del multilateralismo y la gobernanza global, y nuestras recomendaciones a los jefes de Estado son que justamente la ciberdiplomacia, es decir, cómo los diplomáticos justamente son las personas idóneas para que puedan entrar en las negociaciones entre los diferentes actores que están interactuando en este momento en el ciberespacio. Y ahí esbozo simplemente también una charla que vamos a tener próximamente con el profesor Levy, que es sobre la tech diplomacia. Los daneses en el 2017 lanzaron como parte de su lineamiento de política exterior el concepto de tech diplomacy. Crearon un tech ambassador, abrieron una tech embajada en Silicon Valley, y esto reconoce a las empresas tecnológicas que están ubicadas en Silicon Valley. Por primera vez es un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, porque normalmente un embajador siempre es acreditado ante un Estado. Sin embargo, este embajador está siendo acreditado ante las empresas, ¿no? No ante un país, sino ante un hub, en este caso Silicon Valley, ¿no? Porque ahí están los grandes presidentes de las grandes corporaciones que justamente gobiernan este ciberespacio, ¿no? Por tanto, la visión de Dinamarca realmente ha sido aquí visionaria, y de pronto también cambia toda la configuración, no solamente de las relaciones internacionales, sino de la modificación, cambiar el sistema internacional y por tanto la gobernanza, porque lo que hace el embajador o el tech ambassador es justamente primero hacer lo mismo que hace tradicionalmente un diplomático, que es el intercambio de información, pero claro, en este caso es intercambiar información sobre los adelantos tecnológicos que van a desarrollar estas empresas, eh, pero sobre todo para también tener una interacción para poder ver cómo poder su país, en este caso Dinamarca, crear normas, ¿no? Y crear normas, no esperar a lo que hoy ocurre en la gran mayoría del mundo, que es aparece algo, un avance tecnológico, y años después comenzamos a procesarlo, lo llevamos a los parlamentos, nuestros parlamentos por los procesos burocráticos tardan años en crear una ley, y cuando sale la ley ya ha habido una versión 2 o 3 superiores al primer producto, ¿no? Por tanto, nuestras conclusiones son crear un regulador internacional, hay que identificar el actor principal en la gobernanza del ciberespacio, si es TICAN o las grandes empresas tecnológicas. Hay que promover un debate en un concepto, algunos hablan de la triple hélice, que es el diálogo entre actores políticos, o sea, gobierno, sector privado y academia, pero también hay una cuarta hélice que involucra al conjunto de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que juntos proporcionen normas internacionales, y el instrumento, la ciberdiplomacia o la tech diplomacia. El fin, gobernar ese ciberespacio que está regularizado, pero que ya no es un futuro, es un hecho, gracias justamente a esta cuarta revolución industrial o a la globalización 4.0 que se menciona. Y quizás finalizo con esta frase. Llegó el momento también de, si hablamos de una cuarta revolución industrial o de una globalización 4.0, quizás es el momento de hablar de un multilateralismo 4.0. Y digo 4 porque justamente deberíamos, es nuestra propuesta que nosotros hemos hecho con el profesor Sean, es porque deberían de ser a estas 4 bandas, y 0 porque representa la era digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu muy interesante presentación. Debo resaltar algunos puntos que van a ser muy interesantes para nuestra querida embajadora Mireia Muñoz, sobre todo el hecho de entender
esta ciberdiplomacia como un mecanismo que permite establecer unos parámetros de regulación de una gobernanza cibernética en la cual todos estamos de la cual todos formamos parte de una u otra forma, como lo señalabas, con nuestra información, al compartir nuestra información, al presentar una serie de elementos en los cuales interactuamos, como en este momento, de forma digital con otros países y en el cual tenemos una serie de acciones que no son físicas, pero que pueden tener una influencia y pueden hacer un cambio también en la dinámica de los vínculos que se crean tanto entre actores no estatales como entre los estados, que ya es más grave porque el tema de los estados tiene un fondo mucho más, involucra a muchas más personas y estructuras sociales. Doy la palabra a Mireia Muñoz, subsecretaria de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, que es el punto focal para los temas de ciberdiplomacia, ciberseguridad en nuestra Cancillería ecuatoriana. Bienvenida, Mireia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, le escuchamos para ver qué nos puede decir al respecto de ese tema tan interesante. Gracias, Michael. Siempre un gusto para la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, un gusto involucrarnos en estos seminarios, en estos webinars y en especial sobre un tema tan, como tú decías al inicio, tentador o tan demandante o desconocido que tenemos en la agenda en los diferentes foros internacionales. Así que primero, también saludo a los señores panelistas, a Mario Torres, a Luis Enríquez. La presentación inicial también nos da una pauta para entender lo que dice el sector académico sobre este tema, que involucra a una multiplicidad de actores. Ahora, el uso de las tecnologías digitales impulsa el desarrollo sostenible y el crecimiento económico inclusivo. El acceso a Internet y a tecnologías de la información ha facilitado, evidentemente, una mayor conectividad, reduciendo barreras físicas entre las personas, entre las empresas y los gobiernos, y facilitando diversas actividades en los ámbitos económico, social, cultural. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen que las tecnologías digitales son vitales para erradicar la pobreza, ampliar el acceso a una educación de calidad, lograr la igualdad de género y la inclusión social, promover el crecimiento económico inclusivo, como había indicado, mejorar los resultados de salud y apoyar la innovación y el emprendimiento. No obstante, la conectividad y el acceso a tecnologías digitales varía a nivel mundial, lo que significa que las oportunidades socioeconómicas de la era digital no se experimentan de manera uniforme. Por otra parte, el creciente uso de las TICs por parte de actores maliciosos también ha generado mayores riesgos y amenazas al ciberespacio, con las denominadas fake news, ¿no?, que están al orden del día. De hecho, las amenazas que enfrentamos en el ciberespacio son, en mayor medida, transnacionales. Y la única forma de abordarlas de manera efectiva es a través del diálogo internacional, la cooperación y la creación de confianza. Debemos considerar la creciente complejidad y frecuencia con que se presentan las amenazas en el ciberespacio y la rapidez con las que evolucionan y se vuelven cada vez más sofisticadas. Con la actual crisis mundial de salud, la pandemia COVID-19, las vulnerabilidades se han ampliado, haciendo que nuestro trabajo para promover una cultura de paz sea aún más relevante, teniendo como eje central el ser humano. En este sentido, el rol de la diplomacia se vuelve relevante en varias esferas. No son las únicas, pero hemos identificado las siguientes: seguridad internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible. Ahora,
¿cómo visualizamos o cómo insertamos al Ecuador en los debates sobre los asuntos digitales? Efectivamente, hace 20 años este tema era visto básicamente con un enfoque técnico. Actualmente, las deliberaciones en torno a la agenda digital tienen en lo principal un componente político y diplomático, por lo que la creación de capacidades en materia de ciberdiplomacia tiene especial relevancia. Además de este enfoque multidisciplinario, se requiere una visión progresiva sobre el desarrollo de esta temática, que necesariamente incluya los enfoques de género e intergeneracional en las políticas que se formulen al respecto. Desde nuestra experiencia en la Cancillería, mediante la creación del Comité Interministerial sobre Seguridad para la elaboración de política nacional en esta materia, hemos contado con una diversidad de contribuciones que provienen de diferentes áreas, de diferentes equipos. Y esto, justamente al ser esta agenda digital tan amplia, nos ayuda a identificar problemas y a tratar de solucionar estas dificultades. Uno de los objetivos que tenemos como país es insertar al Ecuador en la agenda digital en diversos temas. Menciono los principales. 1. Economía digital y comercio electrónico. El combate al cibercrimen. 3. Los derechos humanos en línea. 4. Acceso a TICs y desarrollo. 5. Gobernanza del Internet y otras áreas relacionadas que deben formar parte de una política nacional de ciberseguridad y particularmente de la estrategia en ciberdiplomacia. En esta línea de pensamiento, ¿qué significa ciberdiplomacia y cómo trabaja el Ecuador para formar parte de este importante debate global? Cooperación con socios estratégicos. Yo creo que es uno de los temas importantes. En este sentido, en Cancillería trabajamos, por ejemplo, con el Comité Interamericano contra el Terrorismo, es el CICTE de la Organización de Estados Americanos, en la elaboración de la Política Nacional sobre Ciberseguridad y en el establecimiento a nivel regional de cibermedidas de fomento de confianza. Asimismo, hemos tenido la colaboración, la asistencia de la Unión Europea, de Estados Unidos de América, de Francia, Canadá, Chile, entre otros países. Para el desarrollo de capacidades en materia de atención a incidentes informáticos, nos encontramos con una agenda intensiva de capacitación para todo el ecosistema de atención a incidentes informáticos a nivel nacional. Un segundo tema grande serían los marcos legales modernos que se ajusten a estándares internacionales. Implementar marcos legales, diseñar políticas públicas y mejorar la gobernanza en asuntos digitales requiere la colaboración de partes interesadas del sector privado, incluidos los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los socios del sector financiero. Un ejemplo claro es el proceso de adhesión del Ecuador al Convenio de Budapest. Estamos justamente impulsando que el Ecuador adhiera a este instrumento internacional. Justamente también estamos trabajando en una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, en el que se incluyan varias normas para el combate a la ciberdelincuencia. Por ello, consideramos que es esencial la cooperación de socios estratégicos. En este caso, hablo de las reformas legales, el Consejo de Europa y el Proyecto de Acción Global Extendida contra la Ciberdelincuencia, que se denomina GLACI+, ha sido instrumental en este objetivo. También nos encontramos trabajando con más de 30 autoridades e instituciones nacionales para que el país cuente con un marco legal moderno en esta temática y pueda insertarse en mecanismos de cooperación internacional en materia penal. Hoy en día, como consecuencia de COVID-19 y la creciente digitalización, se han incrementado las actividades ilegales en el ciberespacio, por lo que los estados
debemos avanzar con legislación, con políticas y procedimientos que nos permitan combatir la ciberdelincuencia y aprovechar los beneficios de un Internet libre, abierto, seguro y resiliente. La defensa de los derechos humanos en línea es un tema imperativo. Otro tema muy importante también es el desarrollo y acceso a los TICs. Para el Ecuador, las herramientas digitales son un elemento indispensable para reactivar la economía. Se dará especial atención al comercio electrónico y a propuestas del sector privado para generar espacios que propicien soluciones innovadoras y económicamente viables. En este sentido, el sector privado y la academia consideramos que son actores clave. La ciberseguridad es un asunto transversal que cruza cada área del sector de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Firmaremos próximamente un acuerdo de entendimiento con la OEA para implementar una estrategia de comercio electrónico y las pymes. En esta importante labor, el sector privado, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior y el Ministerio de Telecomunicaciones son actores muy importantes. Con la Secretaría General Iberoamericana se evalúan posibilidades de cooperación para emprendimiento de pymes lideradas por mujeres. Hoy en día, invertir en las mujeres no es solo una cuestión de justicia, es importante para la recuperación socioeconómica de nuestra región. Otro aspecto importante, como había dicho, es la seguridad internacional. Ecuador trabaja activamente en el ámbito nacional para generar un Internet libre, abierto y seguro, a fin de continuar aprovechando los beneficios económicos y sociales que ofrece y que se enmarcan en nuestra agenda de desarrollo sostenible. En Naciones Unidas defendemos esta visión en las negociaciones sobre seguridad internacional y telecomunicaciones, las que se realizan en Nueva York. Ecuador, por ejemplo, defiende la aplicación del derecho internacional en asuntos de ciberespacio, con inclusión del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Además, Ecuador rechaza la militarización del ciberespacio y cualquier uso, actividad o práctica contraria a la Carta de Naciones Unidas. Entonces, es decir, para nosotros el derecho internacional en general es la norma que debe aplicar también en los temas de ciberespacio. Frente a la situación actual de crisis sanitaria, se debe enfatizar la necesidad de cerrar la brecha digital, crear resiliencia en la sociedad y en los diversos actores, así como mantener un enfoque centrado en el ser humano. Esta situación ha visibilizado también la importancia del trabajo conjunto de la comunidad científica, sector privado, sociedad civil y estados, para brindar soluciones tecnológicas que se enmarquen en el respeto de los derechos humanos y que sean asequibles a toda la población. Además, el Ecuador ha defendido su posición de respeto del impacto diferenciado en países en desarrollo y en diferentes grupos poblacionales. El Ecuador ha posicionado con otros países, tales como Canadá, Países Bajos, Colombia, Suiza, Noruega, entre otros, la importancia de que el enfoque de género se incluya a lo largo del tema negociado, más allá de constar como parte de la creación de capacidades. En el contexto actual, también muchos países han enfatizado la importancia de la protección de las infraestructuras que soportan los servicios de salud. Es importante destacar la participación de las mujeres en estas negociaciones. Durante la segunda sesión sustantiva en Nueva York, el presidente del grupo de trabajo que negocia esta temática mencionó que se trataba de la primera vez que en temas de seguridad un grupo de negociación tenía un balance de género y contaba con una diversidad de expertas y de expertos en el área, lo que hizo que el debate sea más productivo y que cuente con diversas visiones, percepciones y por tanto también soluciones. Ahora, la importancia que este tema tiene en la Cancillería actualmente. Con la Academia Diplomática y el apoyo de la OEA,
nos encontramos en un proceso de desarrollo de capacidades y formación del personal de Cancillería para sensibilizar la importancia de los temas digitales. Además, a fin de cumplir con los objetivos del país, cada vez es más importante la creación, este ya es un flash informativo más personal. Como digo, se vuelve más importante la creación de una unidad para asuntos digitales, de manera que se pueda responder a temas prioritarios, que de manera transversal se abordan en diferentes foros multilaterales y regionales, tales como las negociaciones sobre el combate a la ciberdelincuencia, derechos humanos en línea, seguridad internacional, normas de comportamiento responsable en el ciberespacio, gobernanza del Internet, TICs, cooperación y desarrollo. Los diplomáticos debemos considerar que los temas tienen un enfoque multidisciplinario y una visión estratégica en donde se deben posicionar los intereses nacionales. Además, la participación de todos los actores interesados durante las discusiones en torno a esta estrategia de ciberseguridad es esencial, con inclusión de una amplia gama de ministerios y miembros de la sociedad civil, con inclusión de la academia del sector privado. Al igual que otras cancillerías, ya sea en Europa, inclusive en Argentina, en Canadá, es importante mantener una unidad y una estrategia de ciberdiplomacia desde una visión de una diplomacia científica. Estas son las ideas que les quería transmitir sobre lo que está haciendo la Cancillería en un contexto regional y multilateral más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia, por la interesante presentación, sobre todo para entender el contexto ya de la acción que se realiza a nivel de la Cancillería y en torno a los temas que tienen relevancia como parte de este mecanismo, ese instrumento que es la ciberdiplomacia. Es muy interesante mirar cómo ya la interacción ya no es tan formal, por decirlo así, pero es más bien es mucho más fuerte por toda la serie de elementos comunes en lo que se refiere, por ejemplo, a la regulación, al manejo de los temas digitales, a las relaciones que se dan entre los actores estatales, por ejemplo, para controlar la delincuencia, que es un punto muy importante dentro de esta estructura también, permiten justamente crear un tejido muy fuerte en el que participan ya no solo los actores estatales como actores principales, ¿no? Como decía nuestro querido amigo Mario Torres Garín, tienen ya un elemento muy importante estos actores estatales como las empresas de tecnología, los creadores de elementos tecnológicos y toda una serie de industrias que pueden afectar la vida del sistema internacional de forma positiva o de otras formas también. Justamente nuestro analista invitado ahora, Luis Enríquez, es un experto, está muy vinculado con el desarrollo de tecnologías y él ha estudiado mucho las tecnologías aplicadas ya no solo al derecho, sino a una serie de elementos que pueden ser tal vez diferenciados de la cultura, como la música, o también en lo que se refiere ya a la delimitación, a la creación de unas fuerzas que vinculan actores de diversos continentes que van a investigar en temas especializados, porque además Luis Enríquez, a quien le voy a dar la palabra en breves instantes, es un especialista en todo lo que es esta práctica forense que tiene que ver con los aspectos de ciberforenses, por decirlo así, es una palabra inventada. Como ahora todo es ciber, entonces, bueno, vamos a usarlo para calificar los temas. Bienvenido, Luis Enríquez, nuestro coordinador del Laboratorio de Ciberderechos y Tecnología de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Tú que estás en todos estos temas ya de fondo y hace muchos años, por favor,
Cuéntanos tu versión sobre y el alcance de estos mecanismos de ciberdiplomacia y demás. Bueno, ¿me escuchan primeramente? ¿Sí? Claro y fuerte. Perfecto. Muchas gracias, profesor Michel. Realmente estar acá. Igual agradeciendo a los participantes, al doctor Mario Torres, doctora Mireya Jarrín, por sus valiosos aportes a este. Bueno, en realidad, tal como Mario lo decía, estamos yendo a un nuevo mundo. Estamos en esa transición a la famosa cuarta revolución industrial, que básicamente es la mezcla de esto, la tecnología, por supuesto, pero no solamente en el campo pues, de las ciencias computacionales, sino también lo que es el desarrollo de la biotecnología, factores físicos, la neurociencia, muchísimas cosas que están cambiando el mundo en el que vamos a vivir en el futuro. Dentro de todo este contexto, la ciberdiplomacia es un sector que está, al igual que otros sectores, conectado a una infraestructura. Entonces, quisiera comenzar por acá. Si la ciberdiplomacia depende de las tecnologías de la información, comunicación, ¿sí? Nosotros podemos decir, ok, primeramente eso es un cambio de paradigma a lo que hemos estado acostumbrados, pensando en que justamente el sector diplomático ha sido uno de los tal vez más reacios a esta transformación digital, al menos en quienes no trabajamos dentro del área directamente como lo vemos desde afuera, ¿sí? Entonces, muy interesante pensar en que en cambio las tecnologías de la información y comunicación dependen a la vez de lo que es la seguridad de la información, tal como lo mencionaron pues, los panelistas anteriores. Entonces, desde esta perspectiva, yo tengo unos slides, pero creo que mejor así va a ser como más algo. Espero que cualquier inquietud me la hagan llegar por el chat. Muchas gracias a todos. Entonces, diciéndoles primeramente, tenemos que pensar en una cultura de gestión de riesgos para cualquier cosa que haces. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que estamos hablando de seguridad cibernética comienza con una gestión de riesgos. Nosotros conocemos muy bien la gestión de riesgos, tal vez de otros sectores como el financiero, bancario, obviamente que hacen una gestión de riesgos para ver si te prestan dinero o no, por ejemplo. Pero dentro del área de la seguridad de información también estamos acostumbrados a hacer una gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente hay que enfocar para esta transformación en una gestión de derechos y la gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de derechos, muchas veces tenemos una lógica todavía positivista del derecho, en el cual o es o no es. El silogismo penal, por ejemplo, es un ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando más bien de probabilidad. Tenemos que, primeramente, en un ejercicio proactivo, anticipar posibles incidentes para lograr poner medidas de control y disminuir, mitigar riesgos, justamente. Entonces, desde este punto de vista, empezamos por esa cultura de riesgos, la cual podemos separarla en dos ámbitos. Primeramente, una gestión de riesgos puramente de la seguridad de la información. Riesgo técnicamente es igual a amenaza por vulnerabilidad, ¿sí? Y hay diferentes formas de tratar riesgos, bueno, podemos verlo más después. Por un lado, lo que es el compliance, sobre todo lo que es la protección de datos personales en los últimos tiempos. Normalmente hablamos de privacidad, datos personales, depende de qué región estamos hablando. La protección de datos personales, por ejemplo, en la Unión Europea, es muy vieja, viene de la Loi Informatique et Liberté de Francia de 1978. Alemania tenía ya su primer prototipo pues, de este tipo de leyes en 1977. Pero tenemos que entender que ambas cosas no nacieron juntas, ¿sí? La seguridad de la información viene sobre todo evolucionando a partir de los años 80, en donde los primeros malware, virus informáticos, por supuesto, caballos de Troya, spyware, y básicamente se sintió la necesidad de comenzar a regular. Eso hace que surja una industria de la ciberseguridad, y podemos hablar, pues ahí surge pues las empresas de antivirus, antivirus. En el mundo de la seguridad de la información, trabajamos mucho con lo que son los estándares ISO y EXI, sobre todo el 27001, el 27002. Hay un nuevo estándar, en cambio, que fusiona esto con la protección de datos personales, que es el 27701, que acaba en agosto del año
2019. Entonces, esto evoluciona de un lado. Y del otro lado, lo que es la protección justamente al derecho a la vida privada, un mecanismo para esta protección que es la protección de datos personales, ¿no? Entonces, la directiva del 95 europea fija muchos lineamientos interesantes hacia un derecho proactivo más bien. El derecho por lo general lo tenemos como reactivo, es decir, pasa el incidente y sancionamos, ¿no es cierto? Se viola el derecho y sancionamos. Pero al hablar de proactivo quiere decir en todo el trayecto hasta que suceda un incidente, para prevenir un incidente. Entonces, esa es una revolución muy interesante, ¿sí? Pasa a nivel de lo que son las leyes de datos personales, ¿no? En caso luego de el 2018, 25 de mayo de 2018, que entra en aplicación el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el GDPR, ya pues impone muchísimas más medidas justamente para un contexto de un mundo basado en tecnologías dispersas, en el Big Data, en Internet de las Cosas, ¿sí? El 5G que se viene, todo esto que hemos hablado. Entonces, lo más interesante es que el GDPR, o sea, el Reglamento Europeo, es una pieza de derecho proactivo y reactivo a la vez, que lo que hace es fundamentarse en la seguridad. Entonces, por eso podríamos decir que no existe privacidad sin seguridad, ¿sí? La seguridad está a la base de todo, ¿ya? Yo soy de los que piensan que tampoco existe seguridad sin vida privada. Y a eso voy a seguir a continuación. Entonces, dentro de este contexto, yo les quiero hablar un poco cómo funciona este proceso, ¿no es cierto? Los riesgos los hemos visto. Podemos ver, mejor dicho, los incidentes, disculpen. Por ejemplo, yo recuerdo algunas filtraciones de comunicaciones diplomáticas. Muy famosa una de Wikileaks, si más no recuerdo, lo tengo por aquí anotado. Esto fue en el año 2013, 1.7 millones de registros revelados por Wikileaks de algunos años de ejercicio de diplomacia estadounidense. Lo que quería decirles esta vez, esto está disponible en Wikileaks, por supuesto, ¿no? Todavía está disponible. Es que básicamente en esta transición, en esta aceleración a las tecnologías de la información y comunicación, todo debe fundamentarse en una gestión de riesgos de seguridad, justamente, y a la vez de lo que es la conformidad a la normativa de privacidad o datos personales, dependiendo de qué país estamos hablando, ¿no? Entonces, estas filtraciones, estamos en la era de los data breach, es decir, ataques, violaciones de los derechos de las personas en base a 3 principios de seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿sí? Entonces, por ahí viene todo. Sin seguridad no pasa nada. Si ustedes quieren saber por qué la transformación digital ha tomado tanto tiempo, es por problemas de seguridad. ¿Cuál es el problema de las cosas? La seguridad. ¿Qué es lo que está sucediendo con Machine Learning y Deep Learning? Lo que es básicamente todo esto, estos modelos de aprendizaje, mediante los cuales el software aprende en base a los datos. Y en el caso de Supervised Machine Learning, es decir, aprendizaje automático supervisado, tomar decisiones, se utiliza para hacer predicciones. ¿Qué sucede en este entorno? También esos datos pueden ser contaminados. Y por eso me parece interesante. Si nosotros nos ponemos a pensar en la información, llegamos al punto en que todos estas causas, ¿sí? La tecnología sirve para los buenos y los malos. Entonces, ahí viene el asunto. ¿Cómo nosotros podemos mitigar estos riesgos? Primero, es imposible 100%. Segundo, muy importante, la revalorización de la gente que trabaja en el sector de la seguridad cibernética. ¿Por qué les digo esto? Porque en regiones como la Unión Europea, donde también vivo parte del año, se ha revalorizado mucho esto a partir de la entrada en aplicación del Reglamento General Europeo, ¿sí? Pero todavía en países, por ejemplo, como el Ecuador, que aún no tiene una ley de datos personales, y de hecho estamos justo en una asamblea para depurarla, el proyecto de la DINADARP, podemos ver justamente que todavía ese rol de la ciberseguridad no está bien entendido en el Ecuador. Yo le digo con experiencia, te contratan para hacer algo. Por ejemplo, me llamó una institución pública hace muy poco para recuperar datos de un RAID, ¿sí? Una institución de las más importantes de acá. Y obviamente el precio que esperan siempre es un precio como que fuera alguien que reinstala Windows, ¿me entienden? Es decir, no tenemos todavía la comprensión de lo difícil que es esta área y por qué es tan importante para nuestros negocios. Recordemos que el Ecuador fue hackeado enteramente, ¿sí? Según las revelaciones de Catalín Campbell, VPN Mentor, en el mes de septiembre, que se reveló una filtración
de 20 millones de registros de ecuatorianos, de los cuales 7 millones alrededor de niños. Imagínense ustedes los riesgos que tenemos todos los ecuatorianos por esta falta de cuidado. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué tipo de ataque fue? Fue un ataque de internos, es decir, gente desleal que desde dentro mismo de los manejos de toda esta información, de las instituciones públicas, bueno, las que estaban implicadas mayormente, ¿reveló? No. ¿Qué es lo que sucede en cambio? Si es que no fue eso, fue un ataque externo, ¿cómo sabemos eso? Y por eso quiero ahorita compartir mi pantalla, si me permite, Michelle, para mostrarles algunas técnicas de investigación que, por ejemplo, yo sí les digo, falta mucho acá. Nosotros dividimos la seguridad en dos áreas. Seguridad proactiva, análisis de riesgos, análisis de impacto de privacidad, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo va a afectar una tecnología justamente los derechos y libertades de las personas? Pensemos en las aplicaciones del COVID en estos mismos momentos, cómo están afectando justamente el derecho a la vida privada de las personas, ¿sí? Al mismo momento, podemos ver tecnologías de implementación de, por ejemplo, el reconocimiento facial, pero eso tiene un impacto. Nosotros, como personas de derecho, personas de ciencias sociales, tenemos que repensar la tecnología a partir del humanismo también y a partir de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se implementa eso? ¿Realmente en el Ecuador se hacen o no se hacen estos análisis? Entonces, eso es lo que quiero llamarles la atención. ¿Sí? ¿Qué más? Pensemos en la seguridad reactiva, en cambio, la investigación de los incidentes, justamente. ¿Realmente investigamos después de que sucede? ¿Tenemos bien organizado el Consejo de la Judicatura para que haga los análisis correspondientes? ¿Sí? ¿Contamos con los mejores peritos realmente? Muy importante decirles. Entonces voy a compartir para terminar esta exposición. Yo lo que he querido, no sé qué tan largo sea el tiempo, no te pregunté, Michelle, pero voy a compartirles algunas técnicas nada más de investigación importantes y con eso pues podríamos pasar al foro, ¿no? Voy a compartir mi Por favor, pantalla, si me comparte, permiten. Luis. Ya, ¿está bien? ¿Pueden ver mis diapositivas? Por favor, ¿me Sí, confirmas, Michelle? súbele un poco más exactamente. Sí, Y voy a pasar. ponle, por favor, en grande para... Sí, por para que- supuesto. ya. Yo voy a hablar solo de ataques y de técnicas de recuperación muy rápidamente. Espero que haya algún comentario después. Perdón, se me quedó acá. Bueno, todo esto ya les hablé básicamente. Muy importante los nuevos desafíos, lo que son, por ejemplo, los deepfakes. Doctor Mario comentaba justamente sobre esto. Yo les digo, es un gran problema actual, porque nosotros podemos, a partir de los datos de la biometría facial, replicar caras, pasar sistemas de autentificación. Nosotros podemos, a partir de los patrones de los formantes de la voz humana, ¿sí?, reproducir voces. Y ya ha habido casuística internacional. Entonces, es un problema súper grave que tenemos hoy en día. El otro, lo que es las armas de ciberguerra. Aquí podemos ver el Stuxnet, que fue el primer, calificado el primer gusano de ciberguerra, ¿sí?, presuntamente utilizado contra el desarrollo nuclear de Irán. Muy interesante, pues muchos nuevos prototipos. Acá tenemos un Mario Bros, en cambio, que funciona a través de Machine Learning. ¿Cómo funciona realmente? Más bien Deep Learning, las redes neuronales, qué tan precisas son, qué grado de eficacia. En realidad les digo, yo vengo trabajando 3 años con todo esto de Machine Learning y me sorprendo de la eficiencia que tiene. Muchas veces podemos confiar más en el sistema que en un ser humano, fíjense. ¿Y qué más acá? Pues las criptomonedas, el ambiente financiero, Dogecoin, Dash, etcétera, etcétera. Bueno, Bitcoin, Ethereum. Muy importante. Entonces, yo voy a adelantar un poco porque no quiero quedarme colgado. Simplemente tipos de ataques internos, cómo nosotros podemos, entonces, ¿qué estrategia tenemos para controlar las personas inescrupulosas o simplemente no confiables dentro de nuestra organización? Imagínense en algún sector tan trascendental y tan importante para un Estado como la diplomacia. ¿Sí? Entonces, nosotros utilizamos técnicas de paternidad. Tratamos de encontrar justamente las causas, quién está filtrando información confidencial, de eso se trata. También se hay que trabajar con talento humano, integrar los sectores de la institución. Social engineering, la causa principal pues del engaño, ustedes saben, típica la forma del phishing, cuando les envían pues un correíto y lo pinchan. También puede ser, hoy en día se pasa mucho en la era del COVID, por las llamadas telefónicas que te llaman y te dicen, por favor, deposítame plata, soy tu amigo, etcétera, etcétera, y mucha gente cae. Lo que son los ataques de hombre en el medio, cómo estamos asegurando las redes. Y les digo, a veces es sorprendente ver si de otros países
que nosotros que trabajamos en esto, les puedo decir cierta, que ni siquiera utilizan un canal cifrado, ni siquiera utilizan HTTPS, el puerto 443 para las comunicaciones. Pero los ciudadanos están obligados a utilizar estos servicios, entonces poniendo en riesgo a todos los ciudadanos por no utilizar, pues obviamente, los estándares necesarios, ¿sí? Las medidas de control necesarias para evitarlo, ¿no? Entonces es típico cuando te van y tú no sabes, si no utilizas canales cifrados, podría haber una persona con conocimientos que esté agarrando los paquetes en el medio entre tu computadora y el router. ¿Qué más? Craquear passwords, otro problema siempre. Decimos que identificar a través de cosas que se es, a través de cosas que se tiene o cosas que se saben, ¿no? Entonces, passwords es un ejemplo de cosas que se saben. ¿Qué tan difícil es? Pues depende. Ustedes se sorprenderían, pero más del 50% de la gente sigue todavía utilizando el mismo password en todas las plataformas que utilizan. Entonces, tu seguridad va a depender de la seguridad cuando utilizas tu password. Una vez que ese password se lo consigue, pues imagínate tú, te podrían hackear toda tu vida. ¿Qué más? Ataques de malware. Malware, pues obviamente estamos hablando de programas maliciosos, que hay diferentes tipos para espiar. Por ejemplo, los virus son más bien de índole destructivo, los troyanos más bien de índole para espiar las conversaciones, para espiar mejor la cámara, todo lo que escribes. Básicamente tener control si es que se le van los privilegios. Muy interesante también todo lo que es el malware. Podría darles más detalles, es que hay una pregunta al respecto. Aquí pues lo que utilizamos los pen testers, Metasploit, ¿sí? Todas las vulnerabilidades de software también son una puerta para poder romper sistemas, ¿no? Y por eso la seguridad hoy en día debe ser abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Los programas de bug bounty. ¿Qué es un programa de bug bounty? Decir, hackers del mundo, hackeen mi sistema. Eso es la seguridad abierta. Entonces, el que encuentra gana una recompensa. Entonces es un modus vivendi de muchos ethical hackers en el mundo y muy efectivo al punto que las grandes empresas y los gobiernos más de vanguardia lo utilizan para asegurar sus plataformas y todas sus plataformas, sobre todo mediante las cuales se ejecutan sus planes de gobierno electrónico hoy en día. Ataques de negación de servicio más bien atenta contra la disponibilidad. Este es un software norteamericano muy utilizado hace unos 10 años por grupos activistas anónimos, por ejemplo. Muy interesante y lo puede customizar simplemente poniendo un sitio web y toda la gente que se conecta amplifica el ataque y pues terminará botando tu sitio. No importa qué tan seguro esté. Y por último, adversario de Machine Learning, lo que les decía, ¿dónde estamos? Si la inteligencia artificial sirve para proteger sistemas, también sirve para atacar sistemas. Entonces, estamos en un punto de transferencia, diría, entre lo que era el software, escribir código determinístico, ¿sí? Software como lo hemos conocido desde que éramos pequeños, a lo que es hoy en día utilizar simplemente más manipulación de datos a través de modelos de aprendizaje automático. La data está reemplazando el software. Muchos problemas se resuelven hoy en día solamente en base a la data y pues se pueden hackear carros, falsear identidades, muchísimas cosas. Ya, para terminar simplemente el lado contrario, ¿cómo podemos investigar estos incidentes? Lo cual también nos sirve luego de output para insertar en nuestra gestión de riesgos, ¿no? Primeramente, computer forensics, que quiere decir más bien buscar evidencias en un disco duro, ¿sí? Quiero decirles, esta diferencia es muy importante. Y no sé, el COIP que mencionaba, mencionaba anteriormente, el COIP tiene grandes falencias. El COIP, una de las falencias es que no fue hecho con una doctrina fija, más bien parece que fue una lotería de decir, bueno, aquí pongámoslo de 1 a 3 años y de aquí de 3 a 5 años, sin diferenciar mucho los tipos, ¿no? Me parece excelente que esté en esto de firmar la Convención de Budapest del año 2001, creo que ya era hora. Pero decirles que también necesitamos en la judicatura dividir las especialidades de lo que es la investigación forense. Nosotros hoy en día calificamos diciendo, soy informático, mira, aquí está mi título, pero cometemos el gran error de pensar que el informático es un todólogo. Es como decir que el abogado es un todólogo. Ustedes especialistas en Derecho Constitucional, le digo, ok, sácale a mi hijito que está preso, por ejemplo, ¿no es cierto? Es lo mismo en la informática. Hay áreas, y eso quiero mencionarles ahora. La primera, lo que es los discos duros. Muy importante, discos duros de estado sólido, electromagnéticos, memorias USB. Muy importante, esto es información muerta, como le llamamos, información ya guardada, ¿sí? Después tenemos lo que es RAM Forensics, una nueva especialidad muy interesante, que es en cambio buscar en la memoria viva de los dispositivos, sea tu teléfono, sea tu ordenador, etcétera, etcétera. Muy importante para investigar asuntos justamente de contaminación de malware. Por ejemplo, si es que yo digo, ok, esta comunicación salió de tu computadora,
¿sí? Entonces, presuntamente, por decir, tú acabas de realizar un fraude electrónico. Ok, ¿qué diría yo? Vamos a un especialista de RAM Forensics para que examine esa memoria viva y pueda determinar presuntamente quién fue, si es que existe un malware en la memoria operando, si la computadora fue operada a distancia. Y hay muchas técnicas interesantes, como les digo, para determinar este tipo de causalidad, ¿sí? Y que de pronto puede dar un giro total a las investigaciones. Entonces es necesario que haya forenses, peritos forenses especializados en cada una de estas áreas y no como pensamos en el Ecuador y otros países, que es todo. Todo el informático debe saber todo y por eso tenemos tantos problemas en la investigación de incidentes. Malware Forensics tiene que ver con RAM Forensics, lo que es examinar la memoria viva, pero también la ingeniería inversa. Lo que hace Kaspersky, Norton, todas las grandes empresas, lo que hacen es tener expertos justamente en ingeniería inversa para luego ver las instrucciones en código de ensamblaje pues, de un malware determinado y crear una vacuna. Network Forensics, todo lo que es los asuntos de red, muy importante, los logs de los routers, los logs de los IDS, los sistemas de detección de intrusos, los WAF, los firewalls de aplicaciones web, etc. Esta es muy importante hoy en día, Web Application Forensics, y se necesita especialistas, no en general en Web Applications, sino en cada una de las tecnologías. Estamos hablando de expertos en bases de datos, ¿sí? Expertos en el código fuente de aplicaciones de frameworks, por decirles PHP, .NET, Ruby on Rails, Django, que son frameworks sobre el cual se basa toda la Internet de hoy en día, la gran mayoría, ¿sí? Entonces, muy importante tener especialistas en cada una de estas áreas. Otra área que surge con gran promesa es el IoT Forensics, quiere decir el examen forense de lo que es el Internet de las cosas, ¿sí? Aquí podemos ver un sanitario inteligente, por ejemplo. Pues sí, ya se puede hacer también análisis de esto, pero cambia mucho las condiciones. Por decirles, yo tengo aquí un reloj inteligente, pero se conecta a mi celular a través del protocolo Bluetooth. Entonces, los métodos de adquisición cambian, ¿sí? Y también, cómo yo puedo, a la final, explotar este tipo de dispositivos cambian también. Entonces, cambia el panorama porque hay muchos vendedores, entonces no es una tecnología como que digamos solo de este tipo, solo Google, solo Microsoft, no es así. Cloud Computing Forensics, muy importante lo que mencionaba Mario antes, me parece muy importante muchos puntos que él mencionó, porque aquí Cloud Computing Forensics tenemos el problema de que nosotros ya no tenemos la información en nuestro control. Tenemos tres modelos, lo que es Software as Service, Platform as Service e Infrastructure as Service. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar que la responsabilidad depende mucho de nuestro poder de negociación con el con el proveedor de servicios, ¿no es cierto? Entonces, muy importante con ciertas complicaciones, por ejemplo, antes de hacer esto, si yo trabajara, obviamente, en un plan de gestión de riesgos para las comunicaciones diplomáticas, estuviera pensando, ok, pero ¿qué poder de negociación tengo con Heroku, por ejemplo, con un proveedor de Salesforce? ¿O qué poder de negociación tengo con Linode? ¿Qué poder de negociación tengo con Amazon? Esa es la lógica. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos luego incrementar nuestra seguridad y nuestra privacidad. Mobile Forensics, uno de los temas más interesantes de hoy en día, como saben, recuerden el caso de Apple, el caso de San Bernardino, por ejemplo. El gran problema que tenemos para las investigaciones acá es que por lo general tenemos el código cuando pones un PIN, un password y se cifra por defecto. Entonces es muy difícil recuperar. Ahora mismo hay un proyecto en el que coopera la Unión Europea para lograr de manera legal y respetando las libertades, derechos y libertades, y lo establecido en el GDPR y en la LEAD Directive, ¿sí? la Directiva de Justicia y Policía Europea, que es la 680. Entonces, justamente para lograr obtener esta información, que es muy importante para lo que es la investigación del cibercrimen, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención a esto. Social Network Forensics, herramientas que nos ayudan directamente a extraer de Facebook, de Twitter, de cualquier red social que estemos usando directamente para vincular, por ejemplo, a un troll determinado, para vincular a un grupo de delincuencia organizada, por ejemplo, muy importante hoy en día, a través de lo que se llama el OSINT. OSINT quiere decir Open Source Intelligence, ¿sí? Varias plataformas se utilizan también a nivel genérico, una muy importante hoy en día es Maltego, por ejemplo. Bueno, voy acabando. Audio y Media Forensics, en cambio, investigar los archivos digitales. Y aquí hay un cambio de paradigma bien interesante, fíjense. Antes nosotros buscábamos un especialista de reconocimiento de voces, un especialista en video, para ver si se alteró, por ejemplo, los componentes de los pixelados, cualquier cosa de esto. O si había escanografía, o sea, elementos ocultos dentro de otro archivo. Pero hoy en día, por los deepfakes, justamente, nosotros... es muy difícil, podemos encontrar de pronto la voz de alguien, sí es su voz porque tiene los mismos componentes, pero
no la generó esta persona, sino un sistema de aprendizaje automático. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene justamente el problema de cómo nosotros podemos en el futuro diferenciar lo que es real y lo que es falso. ¿Sí? Necesitamos especialistas en esta área. Blockchain forensics, todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. La blockchain es nada más que, al final, que una base de datos descentralizada, y cada criptomoneda tiene su propio entorno. Por ejemplo, Bitcoin en 2009, la primera que salió, Satoshi Nakamoto, pero, tenía un protocolo bastante interesante de anonimización. Sin embargo, podemos ver que Monero o Dash son criptomonedas que llevan mucho más allá de lo que es justamente la privacidad de sus ejecutantes. Muy interesante blockchain forensics para el futuro, sobre todo pensando que se está implementando en la medicina, se está implementando en muchas áreas, en las finanzas sobre todo, y es muy prometedor hacia el futuro en cuanto vaya mejorando más su escalabilidad. Machine Learning Forensics, como les decía, analizar los sets de datos contaminados que hacen que un sistema se comporte de determinada manera. Por supuesto que un sistema entrenado con Machine Learning puede tomar decisiones, incluso a nivel judicial. Podría ser un juez, ciberjuez. Por supuesto que sí, pero también tenemos que pensar que puede ser contaminado y esos datos pueden ser contaminados. Entonces, la técnica es justamente analizar si es que los datos, los insumos fueron contaminados o no de determinado sistema. Software forensics, más bien más tradicional, lo que es directamente la ingeniería inversa, muy utilizado para plagios, por ejemplo, de código de aplicaciones, de software, ¿sí? Y por último, una de las más importantes, y que hago hincapié, que es la recuperación de datos para lo que es la investigación. Data Recovery Forensics quiere decir recuperar los datos que no son accesibles. Es decir, se dañó un disco duro, se dañó un pendrive, ¿cómo hacemos para recuperarlos? Entonces, normalmente uno puede decir, ok, no importa, en criminología no tengo especialistas, lo mando a China. Sí, pero China no conoce de derecho ecuatoriano, lo puede echar a perder totalmente, y luego la evidencia no pesa nada, ¿cierto? Puede romper varios principios pues, de lo que es la prueba digital. Entonces, es muy importante siempre contar también con especialistas en estas áreas, ¿sí? Que pueden trasplantar cabezas, que pueden resetear el firmware en el disco duro para los objetivos de investigación. Bueno, me extendí un poco, disculpen. Esa ha sido la presentación. Yo espero que haya alguna pregunta si queremos ir más de fondo. Solamente decirles que todo esto afecta a lo que es, por supuesto, la diplomacia digital, porque está basada en lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enríquez, por tu presentación, en la cual podemos ver todos los mecanismos tecnológicos que permiten entender o comprender la dinámica de esta ciber diplomacia y de esta estructura toda ciber. Bueno, estamos un poco ya alargados en el tiempo. Tenemos algunas preguntas específicas de nuestros participantes. Quiero saludar a los participantes que nos siguen desde varios países de la región, especialmente desde México, desde Colombia, desde Perú, desde Chile. También hay a pesar de la hora, Mario Torres Jarrín, hay personas, creo que hay un par de personas que están desde España también, están de madrugada también, igual que tú, solidarizándose contigo. Entonces, quiero, bueno, obviamente a nuestros nacionales ecuatorianos también que están siguiéndonos aquí, les mando un saludo afectuoso a todos y les agradezco por seguir este interesante evento sobre ciberdiplomacia. Voy a dar paso a varias preguntas para que por favor ustedes las respondan, tal vez para no extenderlos mucho de una forma puntual. Hay preguntas para todos, así que creo que tenemos una opción para hablar un poco más puntualmente sobre los temas. Saludos a los colegas de Bolivia también que están, por cierto, sí, muy queridos colegas de Bolivia. Bueno, el primer comentario es de Ramiro Hidalgo, que es un diplomático ecuatoriano que está en México. Es un comentario, lo voy a leer porque lo han puesto aquí, que me parece pertinente. Buenas tardes. Las teleconferencias, videoconferencias y otros sistemas existen desde hace ya muchos años. Sin embargo, la diplomacia no se ha visto afectada por la aparición de la tecnología, pues su esencia está desde sus orígenes en el contacto humano y la capacidad de crear empatías. Yo coincido, yo creo que por más ciber espacio que tengamos, la diplomacia siempre la diplomacia cara a cara real va a ser más importante siempre en cualquier contexto.
Una pregunta para Mireia Muñoz, de parte de nuestro querido colega boliviano Sergio Miranda Ayes, que si no me equivoco está en Santa Cruz o en Sucre. Doctora Mireia, ¿cuál debe ser el rol de la ciberdiplomacia en la integración de los países andinos, tomando en cuenta la fragilidad de la comunidad andina y los nuevos desafíos emergentes de la etapa post-COVID? Yo creo que voy a leer un par de preguntas para cada uno y de ahí pasamos a responderlas para optimizar el tiempo. A ver, hay una pregunta de Lorena Villavicencio, que creo que está dirigida a Luis Enríquez, aunque le pone el señor Hernández, pero entendemos que sí es para Luis Enríquez. Buenas tardes para el señor Hernández Enríquez. En el marco de los nuevos desafíos para los estados en términos de ciberguerra y demás, ¿cuál es el rol de la ciberinteligencia para los estados? Ya, de ahí ¿Contesto ahora? tenemos un comentario de Renato. Allá. No, después, Luis Enríquez. Ya. Renato Jiménez Cueva nos dice, excelentes ponencias, muchas gracias Renato. Una consulta, al rigor de la nueva normalidad existente, ¿se puede pensar en la digitalización plena de las relaciones exteriores y la virtualización, por ejemplo, de los servicios de las embajadas, como bien lo indicaba el doctor Torres en el caso Silicon Valley, a fin de necesitar un personal mínimo en la gestión del servicio exterior para exponer lo mínimo a las personas? Esa pregunta sería tanto para Mireia como para Mario Torres. Ya me faltan solo 2 preguntas más. Adbel Enríquez pregunta a Mario Torres Jarrín. ¿Estos avances tecnológicos que entran en la 4ª revolución industrial nos llevaría a una deshumanización de la humanidad? Si es así, ¿es necesario sacrificar nuestra naturaleza humana para el progreso de nuestra especie? ¡Ulala! Bueno, esas son las preguntas que tenemos registradas y doy paso en el mismo orden a Mario Torres, después a Mireia Muñoz y después a Luis Enríquez. Mario, por favor. Muchas gracias y gracias a los ponentes que he disfrutado de escucharlos realmente. Me ha servido para estimularme muchas preguntas, así que le agradezco a la embajadora y al profesor Álvarez. Respondiendo brevemente a las preguntas respecto al tema de la digitalización de las relaciones internacionales, no, yo creo que hay que contextualizarlo. No hay que olvidar, para mí el tema de la digitalización simplemente es un instrumento. Es como el tema de las fake news, o sea, la fake news no es algo nuevo. Ya en Westfalia hay memorias y diferentes escritos donde por cartas hablaban que el tal rey tenía tal propuesta y que otro rey no había negociado tras bambalinas con otro. Son fake news. Lo único que cambia es que unas se hacían por carta y ahora se hacen a través de Twitter, ¿no? O Facebook. Por tanto, digamos que en la esencia del ser humano, lo único que sigue siendo la misma, lo único que ha cambiado es el instrumento por el cual produce este tipo de noticias falsas, ¿no? Y en el caso, así que yo no creo que se vaya a dar una digitalización de las relaciones internacionales, porque concuerdo en que siempre, sobre todo en la diplomacia, donde la lealtad y la confianza es una relación de una manera muy personal, ¿no? Así que yo no lo creo. Sí creo que se va a dar una mayor instrumentalización para poder dar a conocer mejor las acciones que hace un país en materia de acción exterior. Pero es un tema más de comunicación, más que se haga una digitalización de todo el proceso, ¿no? Con respecto al tema a la siguiente pregunta, mi respuesta es no, porque si
acordamos que es una cuarta revolución industrial, significa que hemos pasado 3 y no ha pasado nada, ¿no? La historia nos demuestra que las creaciones nunca superan a los creadores, por tanto, simplemente yo creo que se dan los avances tecnológicos, pero el ser humano, la historia lo demuestra, sigue siendo en esencia el mismo, ¿no? Lo único que cambia son sus maneras de comunicar. Perfecto, Mario, muy preciso. Solo un punto adicional, hay una pregunta que no quiero, acaba de llegar y no quiero dejarla de lado, porque viene de un colega diplomático de la Embajada de Ecuador en Uruguay. ¿Cuál es su opinión de la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela? ¿Es el futuro o solo en situaciones límites? Yo creo que si también podrías pronunciarte sobre este tema, sería interesante, una embajada virtual. Y sí, bueno, Suecia tuvo también embajadas virtuales, pero no conozco el caso de Estados Unidos en Venezuela, tendría que conocerlo. Si se refiere por embajadas virtuales a lo que entiendo que fue lo mismo que hizo Suecia, que era que en el mundo virtual tú podrías hacer una serie de trámites, sobre todo en temas consulares. Si es esa, es que no lo sé, ¿tú conoces el caso de embajada virtual o es que simplemente estás diciendo que es una embajada virtual dada las relaciones tensas que tienen estos dos países? Porque si es así, yo creo que simplemente es un tema coyuntural. Obviamente, volvemos a lo mismo, siempre un embajador es un enviado, ¿no? En este caso de los jefes de Estado, y siempre el que haya una delegación, una delegación, por tanto un representante de un país de manera presencial, será mucho más efectivo. Y la prueba está en que cuando a un país decide retirar embajadas de un país, las relaciones se deterioran, ¿no? Por eso la importancia, nosotros, Michelle, que nos dedicamos a analizar la política exterior, vemos que los países que tienen una mayor presencia, que son actores activos en lo que conocemos gobernanza global, son los que tienen mayores redes de embajadas alrededor del mundo. así es, Mario. Solo ver el caso de Francia, bueno, tiene embajadas casi en todos los países del mundo, una red impresionante del servicio diplomático. Y bueno, un saludo a los colegas de Costa Rica que están también aquí, antes de dar paso a Mireya Muñoz, para que por favor conteste las preguntas que le han formulado. Desde Bolivia, si no me equivoco, también está la embajada virtual, si le parece bien, querida Mireya. Gracias mil, Michael. En cuanto era, la primera pregunta era la vinculación entre ciberdiplomacia e integración regional, en la integración a los países andinos, tomando en cuenta la fragilidad de la comunidad andina y los desafíos, ¿no?, existentes. Sobre la base de la decisión, obviamente, política de los países, yo creo que es importante trabajar en marcos legales comunes para convertir, por ejemplo, el cibercrimen en la mayor parte de los países latinoamericanos. Algunos de ellos ya han adherido a Budapest a nivel andino, entendería que es Perú y Colombia. El Ecuador está en ese proceso de adhesión. Entonces yo pensaría que es un área en la que se puede trabajar de manera conjunta y que siempre va a fortalecer las relaciones entre sus miembros. El otro tema que también había mencionado en mi presentación fue cómo hacer que tengan mayor vigencia las medidas de fomento de la confianza. Hay que trabajar en su implementación. A lo mejor tener unas políticas integrales sobre ciberseguridad que vayan más allá del tema de la seguridad de información. Otro tema que se puede trabajar de manera conjunta podría ser el desarrollo de capacidades en conjunto, ¿no es cierto?, con las academias diplomáticas. El caso de este debate, inclusive, ¿no es cierto?, en la universidad, me parece que es un mecanismo para fomentar la confianza, para exponer diferentes visiones. Entonces, en general, yo creo que la cooperación es un tema básico, muy importante en el tema de la ciberseguridad.
Entonces yo creo que por ese camino podríamos fortalecer las relaciones entre los países andinos en la comunidad andina. Luego, sobre el tema de las relaciones exteriores, la virtualización en las embajadas. Yo creo que la comunicación vía digital es diferente a la ciberdiplomacia. La ciberdiplomacia es la creación de alianzas estratégicas, de posicionar al Ecuador en la agenda digital, y obviamente nunca reemplazarán las negociaciones presenciales. Y digo con eso que, y eso sabemos en el ámbito diplomático, que muchas veces las conversaciones fuera de las reuniones, como son en pasillos, en las reuniones bilaterales, en diferentes esquemas, en diferentes formatos, permiten esa empatía entre las personas y que son esas negociaciones claves que muchas veces facilitan las negociaciones multilaterales. Entonces yo creo que el contacto personal nunca va a poder ser reemplazado por una cuestión virtual, ¿no? Cuando hablaba de la creación de una unidad que atenda temas digitales, se habla más bien